Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, fíjense. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces aquí dice que la palabra de Dios dice que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. Y hoy el tema que les quiero compartir le titulé Embajadores de Cristo o liderazgo a la manera de Dios. Liderazgo a la manera de Dios. Y hoy quiero hablarte acerca está muy relacionado el tema del liderazgo como embajadores. Las buenas nuevas que te quiero decir es que la Biblia dice, o más bien lo que refleja el mensaje de la Biblia, es que todos somos embajadores de Cristo y como embajadores de Cristo somos líderes. Dile a la persona que está a tu lado, dile, tú eres un líder. Tú eres un líder. Todos somos líderes. ¿Por qué? Porque en alguna manera somos seguidores de alguien, somos seguidores de nuestros padres como líderes, somos seguidores de nuestros jefes en el trabajo, somos seguidores del pastor como ovejas de esta congregación, somos seguidores de algún liderazgo. Y de alguna manera seguimos a alguien, pero alguien nos sigue. Tú eres un líder. ¿De quién? Pues de alguien que te siga, pero piensa, ¿quién me sigue? ¿Verdad? ¿Quién me sigue? Pues aunque sea el perrito, pero te sigue. No, pues si eres padre de familia, eres un líder. Estás ejerciendo liderazgo. De alguna manera todos somos líderes. Nosotros, mi esposa y yo, somos pastores de esta congregación, somos los líderes. Pero Dios está levantando líderes en esta congregación. Hay encargados de áreas también, ¿verdad? Que estamos preparándolos para que ellos también discipulen. Hay un liderazgo. Entonces, hay dos tipos de liderazgo en este mundo. El líder natural y el líder espiritual. El líder natural normalmente utiliza a la gente para manipularla. Ese es el líder natural. Hay líderes políticos, hay líderes religiosos, hay líderes en la educación y a veces hay líderes en las redes sociales, tienen sus seguidores. Pero normalmente la motivación de esas personas es utilizar sus dones y su talento para poder manipular a la gente para un fin, para un beneficio propio. ¿Ok? Pero en realidad el verdadero líder, el líder espiritual, no es aquel que va o quiere manipular a las personas, sino inspirar. Repítelo conmigo, inspirar. Un verdadero líder inspira, no ejerce presión, no ejerce, mujer, te tienes que someter a mí porque soy la autoridad. No, eso es manipular. ¿Verdad? Porque un buen líder, un buen esposo, un hombre de Dios, su mujer y sus hijos lo siguen sin necesidad de ejercer presión o manipulación. ¿Por qué? Porque el líder inspira a su mujer, inspira a sus hijos y no tiene que utilizar la fuerza, como dicen, la fuerza bruta para que lo sigan. Como dicen, las armas no letales para que lo sigan, ¿no? Entonces, el trabajo de un verdadero líder es aquel que inspira. ¿Cómo? ¿Es difícil? Sí es difícil. ¿Por qué? Porque requiere corazón, requiere integridad, requiere el bien de las demás personas. Entonces, si la gente te sigue, porque de alguna manera te siguen por lo económico o porque tú los manipulas o por miedo, eres un líder natural. Estás buscando que la gente te siga para tu propio beneficio. Pero un verdadero líder es aquella persona que inspira a las demás personas. Entonces, ¿cómo podemos ejercer un verdadero liderazgo? Bueno, ¿cuál es el principio del liderazgo? Es una persona que se apasiona por algo, de tal manera que se apasiona por algo y es tan apasionado que va a tener seguidores. ¿Por qué? Porque esta sociedad está carente de liderazgo. Y no porque no haya líderes, sino porque a veces no hay gente que inspire. Entonces, un hombre, una persona que, vamos a poner, de chiste lo digo, va a decir, un hombre está apasionado por las hormigas.
y dedica toda su vida a estudiar las hormigas y las hormigas y de repente pues tiene seguidores. A ver, cuéntame de las hormigas, porque tú eres un hombre apasionado por las hormigas, ¿verdad? Y tiene sus seguidores, su red, tiene sus libros y tiene todo eso sobre las hormigas, ¿no? Y hay cuanta tontería y tarugada, hay gente que se apasiona por muchas cosas, pero son gente que de alguna manera transmite una pasión por algo. Entonces, cuando nosotros nos apasionamos por Dios y nos apasionamos por el propósito por el cual estás aquí en la tierra, la gente te va a seguir. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú los vas a inspirar. Tú los vas a inspirar, tú vas a decir, no necesito manipular a las personas en el caso mío como pastor, hay pastores que son muy manipuladores, te vas a ir al infierno y si te sales de aquí te va a ir muy mal y te van a caer como 30 maldiciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y utilizan el miedo y la manipulación religiosa, o no le hablen a este porque ya no es de aquí, ni se metan con él, porque ignórenlo, ¿no? Y le hacen la ley del hielo, ¿no? Y ese tipo de cosas es manipulación. Entonces, si yo realmente quiero hacer mi trabajo bien, yo tengo que inspirarlos, yo tengo que dar mi corazón a ustedes. Yo tengo que dar mi corazón a ustedes, yo tengo que inspirarlos con la palabra de Dios. Ustedes tienen que mirar en los pastores una pareja apasionada por Dios, apasionada, que no tiene ningún otro fin de que lo sigan, ni dinero, ni popularidad, ni nada de eso, sino que realmente somos llamados para proclamar y predicar la palabra de Dios en esta congregación y establecer el reino, y que ustedes se apasionen por ese Dios en el cual estamos apasionados. Entonces, esos son los verdaderos líderes. Por eso hay líderes políticos que tienen muchos seguidores, porque son gente que se apasionan por un ideal, ¿verdad? Un ideal social o político. Hay gente que tiene muy buena intención y hay gente que tiene muy mala intención. Ojalá que se levantaran políticos verdaderos, apasionados por el bien de México, ¿verdad? Por el bien de la nación. Y son escasos, pero debe de haberlos, ¿no? Entonces, todos los líderes cristianos, a ver, dile, tú eres un líder, dile otra vez a la persona, tú eres un líder. Porque la Biblia dice que somos embajadores. Tú eres embajador. ¿Eres un buen embajador o eres muy mal embajador? Los líderes cristianos son llamados para ser agentes de cambio. Fíjate bien. Porque un embajador es aquel que es un representante de una nación. ¿Sabían ustedes que las embajadas que hay de otros países, los edificios que son puestos para establecer una embajada, legalmente es un pedacito de ese país? ¿Sí saben ustedes eso? Que no pueden meterse las autoridades locales a un lugar porque sería una invasión. Entonces, si viene aquí la embajada de Rusia, aquí en México, esa embajada, ese edificio y toda la gente que hay, todo el mobiliario que hay ahí, es un pedazo legalmente de Rusia. Y no pueden meterse la policía, ni la judicial, ni el ejército sin antes establecer un permiso para poder entrar por alguna circunstancia. Si no, se crearía un conflicto que pudiera ser hasta grave, ¿verdad? Entonces, nosotros, la Biblia dice que somos embajadores, estamos representando a Cristo. Si tienes realmente a Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres una persona que está reflejando el país al cual tú estás representando, que es el reino de los cielos. No vienes aquí a ser una persona religiosa, porque la religión apesta y al fin de cuentas te vas a hartar y te va a matar la religión. Tienes que mirarte como un ciudadano del reino. Entonces, los líderes cristianos somos agentes puestos por Cristo para producir un cambio. Y esto solamente se hace a través de la predicación del Evangelio. Esta congregación tiene que volcarse para predicar el Evangelio. Esta congregación tiene que volcarse a los necesitados. Vamos a tener una campaña en unos de lugar para migrantes. Vamos a establecerla con tiempo. Esta semana fuimos, me tocó ir a mí a llevarles alimento a las personas. Y con qué gusto la gente recibe el alimento, las cobijas que donaron y todas las cosas. Todavía nos queda un poquito más, pero ya establecimos un contacto con el encargado para que vayamos y les prediquemos el Evangelio. Hay mucho gente de Haití
¿verdad? Pues, pues vamos a hablarles a la gente de Haití, a la gente que viene de otras partes de la República. Entonces, ese es el motivo, ¿verdad? Predicar el Evangelio. Esta congregación tiene que volcarse para predicar el Evangelio. Entonces, tenemos que llevar sanidad y restauración donde hay quebranto. Por eso nos llamó Dios a ser embajadores. Por eso Dios primero, cuando toca tu vida, lo primero que hace es restaura tu corazón, restaura tu alma. Por eso hemos dado los cursos de sanidad interior, para que tú aprendas a no traer amargura, ni miedos, ni fobias, ni ese tipo de cosas que están ahí lastimando tu corazón, porque eso lastima a las demás personas y no te deja avanzar espiritualmente. Pero una vez que ya hasta cierto grado, porque todavía, yo creo que toda la vida vamos a caminar por ese proceso de sanidad, de crecimiento, de madurez, pero hay un punto donde tienes que predicar el Evangelio. Hay un punto donde tienes que predicarlo. Y esto no se requiere madurez, se requiere mirar la necesidad. Mirar la necesidad. Entonces somos llamados como agentes de cambio para Cristo a través de la predicación del Evangelio, llevando sanidad. Tenemos que llevar sanidad. Tienes que orar por los enfermos. Tienes que orar por los enfermos. Tienes que ver esa necesidad. Tenemos que llevar restauración donde hay quebranto, donde a las comunidades y a los lugares de trabajo. Hay los lugares tan idóneos para que les prediques la palabra de Dios, ¿verdad? Hay lugares tan tremendos. Hay un famoso pensador cristiano y escritor cristiano, Tozer, dijo así, que todos permanezcan en la vocación en la que han sido llamados, y su trabajo será tan sagrado como el trabajo del ministerio. Lo que define si un trabajo es sagrado o secular no es lo que se hace, sino por qué se hace. Entonces, si aquí hay ingenieros, si aquí hay arquitectos, si aquí hay maestros de escuela, si aquí hay técnicos, comerciantes, empresarios, ¿qué más hay? Contadores, licenciados, comunicadores, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, tu trabajo es sagrado, tan sagrado como trabajar en el ministerio. La diferencia es que no es por qué lo haces, sino no es lo que lo hagas, sino por qué lo haces. En pocas palabras, Dios te puso en tu lugar de trabajo. Y es tan sagrado ese trabajo que tienes, porque a través de ese lugar mucha gente va a conocer a Jesús. A través de ese lugar donde Dios te ha colocado, la gente va a mirar la luz que hay en ti. Y habrá momentos, si tú le permites al Espíritu Santo, que tú vas a poder compartir la palabra de Dios. Tú lo vas a poder hacer. Porque atrás de esa cara feliz o seria hay un drama. Cada familia es un drama. Cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Cada persona tiene su historia y está pasando por tiempos difíciles algunos. Y ahí es donde Dios nos llama. Entonces tu trabajo se convierte en un púlpito. Tu trabajo se convierte en un centro donde tú puedes predicar la palabra de Dios. Obviamente, pues no vamos a ser tan faltos de entendimiento y de sabiduría como para predicar en tiempos de trabajo. Pero Dios te dará ese cafecito con esa persona. Dios te dará en ese receso el compartir la palabra de Dios. Dios te dará ese contacto para que tú le hables. ¿Sabes? Aquí nuestros proveedores aquí de la cafetería, estamos orando mi esposa y yo por ellos. Porque en algún punto vamos platicando, hemos empezado a orar por ellos, por sanidad, por cualquier necesidad. Y ese es el propósito de la cafetería, ¿verdad? Es no solamente que comas algo rico, sino que alguien venga, ¿sí? Haga su trabajo, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero que se vaya con una necesidad satisfecha, ¿verdad? Qué tremendo es eso, ¿verdad? Qué bonito es eso, que Dios convierta tu lugar de trabajo en un lugar más sagrado. De otra manera, tu trabajo será secular, ¿sí? Porque lo único que te importa es ganar dinero, o sobrevivir, o vivir, y sacar adelante tu vida. Entonces se convierte en un trabajo secular. En ti está que se haga sagrado o se haga secular. Delante de los ojos de Dios no hay trabajos seculares ni sagrados. Depende del propósito y el fin que tú lo estés haciendo.
La historia de la humanidad nos indica, lo dijo una famosa antropóloga, dice, la historia de la humanidad nos indica que todos los logros han surgido no de una sola persona, sino de grupos de gente unida que se unen y aportan sus habilidades propias. Fíjense bien, todo lo que tú miras en este lugar, los edificios, los autos, los teléfonos, los medicamentos, la televisión, todo eso surgió de un esfuerzo colectivo, trabajando juntos, trabajando juntos. Mira la silla donde estás tú ahí sentadito. ¿Tú crees que lo hizo una sola persona? Intervinieron muchas personas en el proceso. Desde la gente que extrajo el material de la tierra o lo recicló, las telas, todo el proceso. ¿Cuántas personas intervinieron ahí? Sin contar el aspecto administrativo, contable y de transporte para poder llegar al lugar donde está sentado. Todo lo que está aquí no se hizo solo. Intervino un grupo de personas que transformaron algo para que vivamos bien. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando nos unimos para hacer algo. Hay gente que son tan individualistas que no se dan cuenta que la mejor cosa que podamos hacer en este mundo es aquella que se hace unidos, transformando el mundo. Y a veces no nos damos cuenta que las cosas que disfrutamos en esta vida, estoy hablando de los objetos, televisores, edificios, autos, es un proceso del trabajo de miles de años. ¿Saben ustedes? Si ustedes mira a través de esa ventana y te vas a dar cuenta que es un vidrio. Pero ¿saben ustedes que el vidrio tiene su historia de miles de años? ¿Cómo se fabricó el vidrio? ¿Cómo se inventó por primera vez? Sí, ¿de dónde venía el vidrio, verdad? Yo una vez me puse a estudiar y es de la arena, los minerales. Tremendo. De la arena. Entonces, en la antigüedad hubo gente que aprendió a manejar los metales, vidrio, textiles, alimentos, y es lo que estamos ahorita disfrutando, gracias a Dios, ¿verdad? Por la gente. Y gracias a Dios por lo que estás haciendo, porque tú eres parte de la historia de lo que está sucediendo en esta tierra. Y todo este esfuerzo de grupo requiere de un liderazgo, obviamente, ¿verdad? Todo requiere de alguien que esté dirigiendo. Las mejores empresas y las mejores organizaciones y las mejores congregaciones son las que tienen un buen liderazgo. Son los mejores. Si vas a ver una iglesia, una organización, una empresa que está saliendo adelante, es porque hay un liderazgo. Y el liderazgo es el que hace que funcionen las cosas. A veces somos muy carentes de liderazgo, por eso tenemos empresas y organizaciones tan mediocres, porque ejercemos un mal liderazgo. Yo le pido al Señor, dame sabiduría para ser un buen líder. Dame sabiduría para inspirar a mi gente para que a la imagen de Jesucristo. Yo no te puedo enseñar tu oficio, no te puedo enseñar matemáticas, yo no te puedo enseñar, para eso hay gente. Yo estoy aquí para enseñar lo que Dios me ha puesto, ¿verdad? Compartirte la palabra de Dios. Entonces, en este ambiente o en este mundo que estamos viviendo, glorificamos mucho la cultura del liderazgo. Porque aquí en la librería tengo muchos libros de liderazgo y si te vas a una librería secular vas a encontrar cientos de títulos de liderazgo. Entonces, los líderes en este tiempo y aún en las redes sociales son muy glorificados. O sea, los levantan mucho como superhombres, como dicen, una raza superior. Pero eso no es cierto. Todos somos líderes. Vuelve a decir a la persona que está a un lado, tú eres líder. Tú eres un líder. Bueno o malo, pero eres un líder. Pero en realidad, todos los que somos líderes solamente somos una pieza de la maquinaria. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, porque no puede haber dos cabezas. La Biblia no dice que la mujer es la cabeza del hogar, el hombre es la cabeza del hogar, es el administrador o gerente, aquel que vela por el bien y la protección y el bienestar de su familia. No es aquel que se impone nada más a la fuerza ni manipula, sino aquel que está buscando el bien de su esposa y de sus hijos. Ese es el verdadero liderazgo, ¿sí? Y en realidad
todos los que somos líderes tenemos que mirarnos como una pieza nada más de la maquinaria, porque en cualquier organización, sea una congregación, sea una empresa, sea un gobierno, se requieren jefes, si no sería un caos. Pero solamente los líderes somos una pieza para que otras piezas funcionen. No somos como dicen, lo máximo, solamente somos una pieza, un engranaje que hace girar algo para que lo demás gire. Pero no somos más importantes, solamente estamos trabajando y estamos haciendo nuestro trabajo de liderazgo. Y en las congregaciones, en la Biblia, volviendo a la palabra de Dios, donde Dios nos dice que somos líderes, somos embajadores de Cristo, la Biblia menciona que la iglesia es como un cuerpo. ¿Saben ustedes que hay una analogía? Dice la Biblia que somos una analogía de un cuerpo, pero también somos una realidad espiritual, porque la Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y eso ya deja más allá de una analogía, empiezas a ver una realidad. Cristo es la cabeza, ¿sí? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 14 al 30. Ok, está un poquito largo, lo vamos a leer, pero vamos a ver qué tan importante eres tú. Porque una de las cosas que hemos perdido en este tiempo de pandemia es entender que una persona que se ausenta, una persona que casi no se congrega, hace sufrir al cuerpo de Cristo. Dice así, versículo 14. No. 1 Corintios. No me sonaba. Ok, ahora sí. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino ¿qué? ¿Qué dice? Muchos, muchos. ¿Cómo somos? Muchos. Ok, versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Versículo 16. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es ¿qué? Uno solo. Vamos a seguir más adelante rápidamente. Ni el ojo le puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. O sea, no sean amargosos ni envidiosos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, ahí está el liderazgo, ¿sí? Ahí habla el liderazgo, apóstoles, luego profetas, maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos? Pues obviamente no, cada uno tiene algo que aportar. Entonces, la Biblia nos habla de que como cuerpo de Cristo somos diferentes, pero tenemos una función muy importante. No, aquí tú no eres una persona que eres irrelevante. Eres una persona relevante delante de Dios. Y el cuerpo nos da médicamente, anatómicamente hablando, nos hemos dado cuenta que cuando una parte de nuestro cuerpo sufre, las consecuencias se afectan en otras áreas de tu vida. En otra área de tu vida. La última vez que fui con el otorrino, el doctor tiene una voz muy fuerte y el paciente que estaba ahí también, y se oía toda la conversación. Entonces, la pareja que estaba ahí me preguntó, ¿y este doctor es bueno? Sí, es bueno, sí.
Sí, adelante, sí. Ok. La persona que estaba ahí, un hombre joven, venía por un problema del oído. No oía y se mareaba. Y el doctor le checó y dice, no, tu oído está bien. Vamos a ver tu nariz. No, tu nariz está mal. ¿Qué tiene que ver eso? Mucho. Mucho tiene que ver. ¿Sí? Se afecta el oído, se afecta la nariz, se te afecta el oído, te afecta la garganta, te afectan los pulmones. A mí me dijo el doctor, si no te operas, se te van a ir a los pulmones el problema. Y sí, hace 3 años me dio neumonía. Yo no quería operar. Qué tremendo, ¿verdad? Y no había COVID todavía. Un problema en el pie. Tienes pie planos o tienes alguna desviación en tus rodillas o algo, pero es que te va a doler la cadera, te va a doler la cabeza. Entonces, una parte que funciona mal, sí, de tu cuerpo, otras partes se van a afectar. Todo el cuerpo se duele, ¿sí? Todo el cuerpo se duele. Un órgano que no funciona bien, de repente se te afectaron los riñones. ¿Qué tienen que ver los riñones? No tenía nada que ver, pero hubo un rebote. Un esfuerzo, una compensación de otros órganos para poder sacarte adelante. Así de perfecto es como Dios te hizo. Y así es de perfecto el cuerpo de Cristo. Todos somos bien importantes. Entonces, tú dejas de servir, tú dejas de congregarte, tú dejas de algo que afectes. Entonces, parece que no pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa. O deja de pasar cosas muy importantes. Afectas al cuerpo de Cristo. Entonces, entiende que tu posición es bien importante. Si tú eres de esta congregación, tu aportación es bien importante. Todo lo que tú hagas, tu servicio, todo es bien importante. Si lo haces, todos vamos a estar funcionando bien, ¿verdad? Si no lo haces, pues vamos a andar renquitos, vamos a andar así como, ¿qué pasa? No, pues que fulano de tal y fulano de tal y así es, ¿verdad? Entonces la esencia de lo que Pablo dice es que el cuerpo solo funciona porque todas sus partes son diferentes y cada una desempeña un papel crucial. Crucial lo que estás haciendo. No hay parte del cuerpo que no pueda funcionar sin los demás. O sea que la persona que está a tu lado eres muy importante para la persona que está contigo y ellos son muy importantes para ti. Así tienes que mirarlo. No hay eneros solitarios. No hay gente separada, todos somos importantes. Imagínate al famoso Steve Jobs de la compañía Apple. Él era un genio, pero ¿sabes qué? ¿Qué sería ese Steve Jobs y la compañía Apple sin diseñadores, sin ingenieros, sin mercadólogos, sin programadores y sin abogados y contadores? ¿Dónde estaría su empresa? No existiría. Él llegó a donde llegó con sus proyectos, gracias a un equipazo que tenía, ¿sí? Entonces, si tú quieres funcionar bien, tú tienes que asóciate con gente que te lleven adelante, y los primeros socios que te pueden llevar adelante es tu familia. Tienes que estar bien con tu familia. Si yo quiero que esto funcione bien, yo tengo que estar bien con mi esposa. Imagínense mi esposa y yo, cada uno jalando por su lado. ¿Qué ejemplo les vamos a dar, verdad? Pues tenemos que caminar con el Señor juntitos, buscando la voluntad de Dios, hablando, platicando. Yo buscar el bien de ella y el bien mío y siendo un ejemplo para la congregación. Hay personas que descuidan tanto a su familia que cuando les llega el tiempo de ser exitosos y productivos, no hay quien les ayude. No hay quien les ayude. Es triste, ¿verdad? Pero así es. No hay escasez de líderes. Esa es una gente que dice, es que no hay líderes. Sí hay, porque todos somos líderes. Cada uno en nuestro ámbito seguimos a un líder y nos siguen a alguien. Así que lo que hacemos es muy importante. Somos embajadores de Cristo. ¿Dónde? En el hogar. Ahí en el hogar. Y somos tan religiosos que ponemos una cara tan bonita aquí en la iglesia. O cuando nos mira otro cristiano. Pero ¿quién eres tú cuando estás en tu hogar? ¿Qué tipo de vocabulario usas? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo eres tú ahí? Somos embajadores de Cristo en el hogar.
Yo tengo que tener mucho cuidado cómo me conduzco en mi casa con mi esposa. Mucho cuidado. Yo tengo que ser amable, tengo que ser honesto, tengo que buscar el bien. Y no es fácil, pero ahí es el primer ámbito donde yo tengo que tener éxito en mi casa. Soy embajador de Cristo en mi casa. Soy embajador de Cristo, eres embajador de Cristo en tu trabajo. Tienes que representar a Cristo en tu trabajo. Eres un embajador de Cristo en la congregación también. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a comenzar una revolución hace más de 2000 años que transforma al mundo de maneras muy profundas. Él la denominó la llegada del reino de Dios. Y este es el tiempo en que el reino de Dios se tiene que establecer. Esta es la nueva época, la nueva era. Estamos viviendo un nuevo tiempo. Estamos viviendo un nuevo tiempo, no son los tiempos de antes, y no me refiero a la pandemia. Este es un tiempo post pandemia ya. Esto se está yendo, gracias a Dios. Pero entramos en un nuevo tiempo. Las cosas no van a ser igual. ¿Por qué? Porque se marcó un tiempo de cambio en la humanidad. Se va a establecer el reino de Dios. En los 4 evangelios buscamos la frase reino de Dios y reino de los cielos y aparecen más de 100 veces en la Biblia. ¿Y de qué se trata esto de la llegada del reino de Dios? Bueno, la llegada del reino de Dios es que la visitación de Cristo hace más de 2000 años, es que Él tuvo la visión de transformar al mundo. Él llegó a transformar al mundo, Él vino a cambiarlo. No solamente a levantar iglesias en todas las naciones, sino a hacer una revolución. ¿Para qué? Para que la gente tuviera una nueva relación con Dios y la humanidad. Él vino a sanar el quebrantamiento de la raza humana, porque venimos locos, traumados, porque el enemigo y la vida que hemos llevado, tanto lo que hicimos como lo que nos hicieron, nos ha traumado, nos ha lastimado, nos ha frustrado. Pero el reino de Dios viene a transformarnos, viene a sanar nuestro quebrantamiento, viene a renovar la creación. ¿Sabes tú que Dios quiere renovar la creación? Viene a renovarla. Vino a traernos una manera nueva de vivir. Yo no me arrepiento de vivir los años que he vivido con Cristo. Han sido tan diferentes, tan diferentes. A veces no han sido fáciles, pero nunca, jamás, con deseo de volver a ser la persona que yo era antes. Tenemos que establecer nuevos valores a este mundo. Y solamente tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, tú debes de hacerlo. Somos llamados a establecer esos nuevos valores. Hay valores que dan asco, y lo están publicando las redes sociales y los streamings de las películas. Es un asco, es una porquería. Es un peligro para los niños y para los jóvenes, pervertir la mente de los niños y de los jóvenes. Y nosotros tenemos que establecer los valores del reino. Hace poco en el YouTube miré a una persona que estaba cantando canciones cristianas y lo quité. ¿Sabes por qué? Porque está desafinada. Está cantando tan feo, tan desafinado. Y Dios mío, le digo, este es el mensaje que damos al mundo. Qué terrible es eso, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? A lo mejor sus intenciones eran muy buenas, pero ¿cómo nos ha catalogado al mundo? Ciudadanos de segunda. Ciudadanos de segunda. Tenemos que establecer el reino para que cada persona decida vivir bajo el gobierno de Dios. Tenemos que decir a la gente que hay un rey, y lo hemos cantado, ¿verdad? Hay un rey majestuoso que está esperando establecer su conquista por amor. Cristo vino hace más de 2000 años y la gente pensó que los iba a sacar del dominio romano, uno de los más perversos gobiernos que ha tenido la humanidad. El mismo emperador se declaraba Dios y cualquier oposición en contra del emperador era ejecutada la persona o era invadida con toda violencia. La cultura romana fue la más hedonista, la más humanista y la que exaltó todas las pasiones que había. Era la más corrompida.
Y por eso los judíos era lo que más les frustraba, porque conocían al Dios vivo, pero estaban dominados por una de las naciones más perversas del mundo. Y cuando vino Cristo, ellos dijeron, ahora sí, nos va a liberar del dominio romano. Pero Jesús no venía a destruir el imperio romano, venía a destruir un imperio más poderoso que el romano, que era el imperio de las tinieblas, que estaban ahí. Es una revolución de amor, para que cada persona que conozca a Jesús se establezca bajo su gobierno, bajo su autoridad. Vamos a 2 Corintios 5:17, por favor. ¿Estamos bien? ¿Están muy serios? Esto es muy interesante porque estamos entrando a este nuevo tiempo y tenemos que ir con una mentalidad de gobierno. Hay países que son tan orgullosos de sus gobiernos, ¿verdad? Yo tengo parientes que hasta me caen gordos porque exaltan su país y todo. Luego, yo digo, no está bien, están en su derecho, ¿verdad?, de estar orgullosos de su país. Pero ¿cuántos de nosotros estamos orgullosos de nuestra procedencia, el gobierno de Jesús? 2 Corintios 5, 17 al 19 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El siguiente versículo, 18. Y todo esto proviene de Dios, fíjense bien, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, repítelo conmigo. Ministerio de la reconciliación. Es que el cubrebocas a veces como que no se nos entiende, pero versículo 20. Dice, y todo es, versículo 20, por favor. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Ok? Entonces, Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Somos embajadores de Cristo y nuestro mensaje es, reconcíliate con Dios. Dios te ama, Dios murió por ti en la cruz del Calvario, quiere que te establezcas bajo su dominio, porque su dominio es bueno, es un dominio de amor. Es un dominio de amor. Y tenemos que restaurar esa amistad o la armonía para guiar a la gente a que tenga amistad con Dios. Ese es nuestro trabajo. Esta congregación tiene que volcarse a ser una congregación evangelista. Evangelizar, compartir, decirle a las personas, reconcíliate con Dios, ¿sí? Y también tenemos que hacer que las cosas sean consistentes y congruentes con los deseos de Dios. La Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios y todo deseo era en contra de Dios. Iba en contra de su voluntad. Pero ahora, a través de la palabra de Dios, a través de la predicación del Evangelio y del conocimiento de la Biblia, nos damos cuenta que ahora todos nuestros deseos tienen que ser congruentes con los deseos de Dios. ¿Y cuáles son los deseos de Dios? Que nos apartemos del mal y que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. En el plano personal, esta reconciliación ocurre por medio del perdón de nuestros pecados. Y esto es lo que tenemos que predicar. Gracias a Cristo que nos restaura, podemos tener una relación correcta con el Señor. Podemos tener una relación correcta con Cristo. Tenemos que establecer una relación con Jesús. Pero a mayor escala, aparte de la personal, esto se extiende hasta nuestro mundo. Por eso la Biblia dice, somos embajadores de Cristo. O sea, nosotros tenemos una relación personal con Cristo. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, porque ahora a través de Jesús podemos tener una relación con el Padre Celestial. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos su palabra, nos congregamos, toda esa vida transformada. Pero hay un impacto que tiene que estar hacia la sociedad. Hay un impacto, ¿por qué? Porque tenemos el ministerio de la reconciliación y es como si Dios rogase al mundo a través de nosotros decir, reconcíliate con Dios. Las personas que siguen a Cristo ahora son perdonadas y restauradas. ¿Y qué más? Y van a buscar la restauración de otras personas. El viernes pasado les estaba hablando en un estudio de Juan 3:16. Cuando yo recibí a Cristo, he tenido muchos encuentros sobrenaturales con Dios. Ustedes no saben las cosas increíbles que me han pasado. Sobrenaturales, no solamente la sanidad. Si me sacan un escáner, se van a dar cuenta de todo lo que ha reparado Dios.
Ya, si pudiera encenderse un escáner de todo lo que me ha reparado Dios, una reparadera. Soy un milagro andando. Pero no solamente he tenido encuentros con Dios a través de Jesús que me ha sanado, sino he tenido otro tipo de manifestaciones sobrenaturales. Pero fíjense que para ser sincero, la primera vez o el momento en que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, ¿sabes qué? En realidad no tuve ningún encuentro sobrenatural al principio, ¿sí? Pero ¿sabes qué hizo Dios? Me puso amor por la gente. Reconocí a Dios, lo amé con todo mi corazón y eso hizo que me interesara por la gente. Hubo un cambio de corazón. La gente me interesaba. Empecé a predicar la palabra, empecé a orar por los enfermos, empecé a tratar de mejorar mi testimonio en mi casa. En aquel entonces como soltero tratar de ser diferente, ¿verdad? Ya no ser la persona que yo era antes. Eso fue un cambio. No hubo cosas sobrenaturales, sí ocurrieron cosas sobrenaturales en mi casa, desde luego que sí. Hubo sanidades de cáncer, hubo sanidad de gente que se levantó casi de la muerte. 2 parientes. Me han seguido las manifestaciones sobrenaturales, pero la mejor manifestación que ha ocurrido en mi vida es un cambio de corazón. Si antes me importaba muy poco a la gente, ahora amo a la gente. Una necesidad de Dios y una necesidad de amar a la gente. Eso es lo más importante. ¿Sí? Eso es el fruto, ¿verdad? Ese es el fruto. Entonces las personas que siguen a Cristo ahora están perdonadas, restauradas y buscan restaurar todas las cosas para que el favor de Dios esté en la gente. Lo que Dios hizo en mi vida lo puede hacer contigo y a lo que Dios hizo contigo lo puede hacer con las demás personas. Ve y busca la necesidad. Ve y no tengas miedo a la necesidad. Hay alguien que te va a agradecer que tú le hayas compartido el Evangelio. Hay alguien que te va a decir gracias. Ustedes no saben lo agradecido que estoy con la persona que me predicó por primera vez el Evangelio y reconocí a Cristo como Señor y Salvador. No solamente este mundo ganó un hombre de Dios, un esposo cristiano, sino un pastor. Y si no me hubiera predicado el Evangelio, no sé qué sería de mi vida. Si no hubiera tenido esa oportunidad en el momento correcto, no hubiera pasado todo lo que he vivido, de la cual no me arrepiento de nada. Entonces, el favor de Dios debe estar en la gente, en las familias, en las escuelas, en los negocios, en las organizaciones, en los gobiernos y en las naciones. ¿Saben ustedes que una analogía muy curiosa que acabo de leer? ¿Saben ustedes que nuestro sistema circulatorio tiene todos, ahorita con la famosa pandemia, ¿verdad? Hemos hablado mucho del sistema inmunológico. Todos ahorita con el sistema inmunológico, ¿verdad? Pero en realidad nuestro sistema circulatorio está cargado de organismos que nos defienden y nos reparan. Si usted tiene una lesión interna o un corte en su piel, inmediatamente su sistema circulatorio manda organismos que están tratando de reparar su piel, su cortadura, combatir la infección. Y están circulando por todo el cuerpo. Ahorita en ese momento trae un relajo adentro de su cuerpo. Está circulando, no sé, todas las células encargadas de reparar tu cuerpo y de combatir las infecciones. Qué tremendo, ¿verdad? Así que nosotros como iglesia tenemos que ser esa gente que está circulando por todos los lados de este mundo, combatiendo la infección llamada pecado, llamada quebranto. Pero a veces la iglesia se vuelve insípida, se vuelve religiosa. Piensa que ya está cumpliendo con venir los domingos y darse pues más o menos una alimentada de la palabra de Dios, pero Dios nos ha mandado a circular por todo el mundo para ver dónde está la necesidad, dónde están las infecciones y repararlas por todo el mundo. Tienes que ir donde está el quebranto, tienes que ir a las familias, tienes que ir a las comunidades, a las escuelas, a los negocios, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Nuestra tarea como cristianos que llevamos su imagen es amar a Dios y estar llenos del Espíritu Santo. Y de esta forma poder ir a un mundo caído y anunciar sanidad en el nombre de Jesús, proclamar el amor de Cristo y la confianza
donde hay lugar de explotación, miedo y sospecha. Necesitamos estar a la vanguardia, mis amados, de la cultura. Y cuando yo escuché a esa persona que estaba toda desafinada, dije, Dios mío, unas clasecitas de vocalización y de guitarra y pudiera mejorar y dar un poquito de mejor imagen. Los cristianos debemos estar a la vanguardia en la cultura, en la música, en el arte, en la filosofía, en la tecnología, en la ciencia, en la política. Jóvenes, estudien. Levántense de estos 2 años de nada. Miraste el celular. Sí, maestra, sí, cómo no, ja, ja, ja. Pura nada. Y los papás dicen, no, ponte a estudiar. Sí, sí, mamá, sí, cómo no. Cierto, no hicieron nada. Hubo un retraso, ¿verdad? Jóvenes estudien, jóvenes prepárense. Ahorita que ya viene un regreso a las escuelas, prepárense. Prepárense, estudien, no le tengan miedo al éxito. No le tengan miedo. Síganse capacitando, síganse preparando. Tengan hambre de ser mejores personas para que el reino de Dios se establezca en sus vidas. Empresario, mejórate. Ama de casa, arregla tu casa. Úntale, aunque sea algo ahí. Aunque sea ponle un chicle y le ponle de blanco. Algo, pero ya es algo, ¿no? Prepárate. Prepárate, sal adelante. Dios está contigo. Tenemos que ser como los glóbulos rojos y las células T y no sé qué tanto. No he estudiado mucho eso, ¿verdad? Tenemos que ir a combatir las infecciones. Dile a la persona que está a tu lado, dile, hay que ir a combatir las infecciones. Dile, hay que ir a combatir las infecciones. Que Dios nos ayude también a los pastores y a los líderes aquí para que los estudios bíblicos tengamos una cosmovisión que pueda desafiar al mundo con el reino de Dios. Debemos de hacernos una pregunta que me hicieron hace varios años cuando fui a una incubadora de negocios, Empreser. Nos prepararon durante meses en varios aspectos para abrir un negocio. Digo, todavía necesito aprender porque me falta. Pero nos decían, si no ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros, ¿quién? Si lo que estás haciendo no es ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo? Y si no eres tú, ¿quién? Y si el Evangelio de Jesús no es la clave para realizar esta tarea, entonces, ¿quién nos podrá ayudar? Como decía el Chapulín Colorado. ¿Quién nos podrá ayudar? Termino con Romanos 8:19, por favor. Vamos a continuar el próximo domingo con este estudio de liderazgo. Solamente fue la introducción. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Joven, hay un salón de clases que está aguardando la manifestación tuya. Empresario, trabajador, tu oficina, tu lugar de trabajo, está esperando tu manifestación. Tu colonia está esperando tu manifestación. Hace varios años lo he compartido aquí. El lugar donde yo vivo era terrible, solo, desolado. Se nos metían las culebras a la casa. No, en serio. Había culebras. Teníamos de vecinos lechuzas y correcaminos. Ese es el lugar donde estábamos viviendo. Y de repente empezó a entrar en mí un deseo de que o me voy a la zona dorada, o me mandas allá, Señor, o algo tiene que ocurrir aquí. Y el Señor me dijo, quédate, porque te voy a usar.
para que profetices, para que hables y empieces a orar por todos los lugares de alrededor. Y yo les invito a que vayan, es diferente. Y siguen construyendo. Pero ¿cuántos años estamos declarando toda esta área, la zona platino? Más de 10 años. Todo está cambiando y siguen levantándose negocios, siguen construyendo. Un asesor inmobiliario que nos vendía un lugar enfrente de ahí de galerías me dijo, el área donde usted vive está ya cotizándose al nivel de San Marcos. Qué tremendo, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. La manifestación, la creación está guardando la manifestación de los hijos de Dios, de los hijos de Dios. Y como lo he dicho muchas veces, hay empresas que tienen que funcionar, que tienen que dar a luz. Hay congregaciones que tienen que salir. Hay gente que tiene que nacer de nuevo para Cristo. Hay música que tiene que salir. Hay libros que tienen que publicarse. Hay cosas que tienen que salir. Y la pregunta es, si no es ahora, ¿cuándo? Si no eres tú, ¿quién? Y si no es a través del Evangelio, entonces ¿quién nos podrá ayudar? ¿Quién nos podrá ayudar? Hay mucho que hacer. Este es un nuevo tiempo.